inconstitucionales, además, e ilegales, porque tanto la ley de contratación pública como la ley que norma las competencias del COMEX establecen claramente que sus decisiones tienen que responder a las necesidades prioritarias del aparato productivo nacional y a las necesidades del Estado. Y ninguna de las dos resoluciones responde ni a lo uno ni a lo otro. Por el contrario, estamos frente a un proceso de sustitución de la producción nacional por importación, cuando la lógica debería ser la inversa. Deberíamos sustituir las importaciones con producción nacional, generando empleo y generando riqueza para el conjunto de la economía del país. Esto es básicamente lo que les quería decir, pero sobre todo yo tengo el gran interés de escucharles y saber qué es lo que ha pasado con ustedes. María José, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a Paola y mucho gusto de conocerle, Marcelo, y a todos los presentes. Bueno, en cuanto a nuestra empresa, somos fabricantes en la línea textil de accesorios para bebés y comercializamos a nivel nacional. Nos hemos visto bastante afectados en cuanto a reposición, a nuevas compras, justamente por todo el problema que ha sucedido a nivel mundial. Y de hecho, justamente sería importante que el Estado pueda de una u otra manera poder detener las importaciones para que las empresas, los productores podamos continuar generando trabajo, dando empleo y aportar al desarrollo y a la industria del país. Y de esta manera poder reactivarnos nuevamente, incluso reinventarnos con productos que sean necesarios para la parte para reactivar la industria en el país. Por eso me pareció muy interesante esta reunión y sería importante unirnos todos y trabajar por un mismo fin, por el bien de todos. Excelente, María José. Quisiera dar la bienvenida a Nastia y a Ramiro, que se han incorporado a este webinar. Buenas noches, un placer realmente poder compartir, Marcelito, un gusto poder verlo a los tiempos. A ver, déjeme ver si me pueden ver. Ya, ahí sí, para vernos. Es un placer verles. No conozco a muchas personas, hay unas cuantas que sí, un gusto. Marcelito, con relación a lo que estaba comentando, sí, o sea, creo que es el momento, realmente, quizás podría decirse que un poquito tarde porque ya habrá empresas que ya habrán cerrado y otras están a días de que esto ocurra. Estamos hablando de 3 meses que se han perdido en este proceso donde el empresario mal visto como el que ha sido el acaparador del capital, realmente ha sido el que con mucho riesgo lo ha puesto a disposición del contingente, ¿no? Y esos pocos ahorros que se han podido tener, se ha logrado sostener hasta el día de hoy, no sabemos, Dios mediante, cuánto, pero creo que si hay estamos creo que en mayoría mujeres, pues somos unas guerreras en esto de tratar de mantenernos en pie, pero creo que sí necesitamos unirnos y hacer llegar pues nuestras dificultades prontamente a estamentos un poco más de alto nivel. Nosotras muchas trabajamos con cadenas que son muy fuertes y tienen un contingente que yo creo que ellos consumen, podría decirse que el 50% quizás de la producción, en este caso textil, del país. Estamos hablando de que están por lo menos unas 6 cadenas, de las que yo tengo conocimientos que ahorita están dando prioridad a lo importado. En relación a esto es lo que nosotros siempre hemos pedido, que se pueda evaluar una normativa donde ellos puedan
dar prioridad o tener un porcentaje donde el productor nacional pueda tener las reglas claras y saber de cuánto estamos hablando, de que su capacidad de compra, cuánto ellos van a brindar a importado y cuántos al nacional. Esto ha sido por años y lo hemos tratado de un poco pelear, pero esto se rige específicamente por la decisión de los dueños de las empresas, de los dirigentes de las empresas de cadenas. Entiendo que se está haciendo importaciones en donde no sé, y espero equivocarme, con esta ley en donde están trayendo las cosas con arancel cero, siempre y cuando se rijan a necesidades de la emergencia sanitaria, está entrando mercadería textil en este caso, donde dice que es antifluido, será, no será, y está entrando de todo, o sea, desde la ropa de bebé, calzados, mercadería en general, y no creo que todo esté regido a esta emergencia sanitaria, pero se están enfocando a esto para tener un poco de valerse pues del arancel cero que esta ley permitió. No sé ahí cómo se podría un poquito pelear y hablar sobre los puestos de trabajo que se están perdiendo en miles, porque obviamente ¿Perdón? En el caso tuyo, Nastia, ¿se han perdido puestos de empleo en tu fábrica? A ver, hasta ahora no, pero la próxima semana sí. Pero eso gracias a tu heroísmo. A poner ¿Perdón? el pecho a las balas. Eso gracias a tu heroísmo. Sí. Poner el pecho a las balas y poner todo. Sí. Bueno, aquí... Correcto, o sea, realmente pero estamos hablando de un 50 Perdón, solamente quería, ¿sí? para finalizar, sí, aproximadamente es un 50 a 60% menos de la producción que generalmente, de lo que hice un pequeño testeo, las empresas han bajado la producción de un 50 a 60%. Eso es lo que también se ve reflejado en las ventas también. Las ventas están un 50 a 60% menos. Y eso creo que, o por lo menos eso es lo que se planea tener a partir del mes de agosto, septiembre. O sea, van a ser meses donde se va a ver medio sostenido este 50% menos de producción. Por lo tanto, la gente está tratando de sostener la empresa a este 50%. Pero ¿cómo peleamos contra lo importado y más aún ahora contra arancel cero que se están manejando muchas empresas? Nosotros estamos demandando la derogatoria del arancel cero. Y lamentamos constatar ahora, porque hay la inquietud, de que usando el arancel cero se está importando muchas más cosas de las que corresponderían a las partidas arancelarias. Si se importara solo lo de las partidas arancelarias ya es absolutamente grave. Pero si además hay una actividad delictiva en uso de esas partidas arancelarias para hacer importaciones al 0%, afectando a toda la industria textil ecuatoriana y a otros sectores, la industria química, la industria metalmecánica, y la industria farmacéutica, eso es sumamente grave. Y por lo tanto tenemos que unirnos. Entonces, yo les quiero plantear que nos ayuden a fundamentar este tema, porque esto está ahora en manos de un proceso administrativo ya iniciado por el ministro de Producción, él mismo es el juez, ¿no? La decisión del COMEX es una decisión inconstitucional que les voy a enviar los pronunciamientos no solo de la CAPEPI ha tomado la bandera y el liderazgo en este tema, pero ya hoy se sumaron 10 cámaras más, ¿no? Incluido la Cámara del Sector Gráfico, y cámaras del sector químico, y cámaras del sector de producción de farmacéuticos, y cámaras de Perimetal, por ejemplo, la Asociación de Empresarios del Norte de Quito. En total se han sumado 10 cámaras hoy y mañana se suman un montón de cámaras más. Y vamos a pelear porque también se sumen los trabajadores, porque evidentemente esto ha implicado la pérdida de miles de empleos y a lo mejor de decenas de miles de empleos. Y vamos a pedir que se sume la Comisión Anticorrupción
porque evidentemente estas normas inconstitucionales e ilegales constituyen por sí mismas, independientemente de que haya o no robo de nadie, ya un acto de corrupción. Eso es absolutamente inadmisible. Crearon el mecanismo de emitir normas secundarias mediante las cuales violan la Constitución, violan la ley y facilitan actividades delictivas como las que hemos vivido. Y es el colmo que las compras que se han realizado durante la pandemia, que se han hecho, y ya es de dominio público, con sobreprecios exorbitantes, ¿no? Se hayan hecho además con arancel cero. En los registros de la Contraloría, por ejemplo, hay compras de canecas de amonio cuaternario para desinfección que se han hecho por caneca, se ha pagado hasta $425. Una caneca del amonio cuaternario de uso normal se abastece en la industria química de la CAPEIPI a $18, habitualmente a todo el mundo. Y si es de amonio cuaternario de la más alta calidad, tipo Mercedes-Benz, le decía Paola ahora, ¿no? Se paga $70, pero nunca $425. Es una locura. Ese amonio cuaternario no existe, es oro puro, ¿no? Y se ha pagado eso. Entonces, tiene sobreprecios enormes en ese ámbito. En las bolsas de cadáveres se ha denunciado que se han comprado 2 millones de bolsas de cadáveres. Yo no creo que la estupidez haya llegado tan lejos. 2 millones de bolsas de cadáveres ya es realmente la enajenación mental total. Pero esa es la versión que circula en las redes sociales. No sabemos si es verdadera. Sin embargo, por las bolsas de cadáveres se ha llegado a pagar hasta $150, cuando el costo de producción nacional de estas bolsas de cadáveres por la industria plástica ecuatoriana no estaría más allá de los $10. Y cuando el costo internacional de las bolsas de cadáveres que se compran está en una banda que va de $3 a $12, ¿no? Y las bolsas para cadáveres de la más alta calidad llegan a costar $25. Y siempre utilizan el mismo argumento de la señora Alexandro Ocles, ¿no? Es que las canastillas de alimentos tenían fideos sin gluten. Entonces también se han referido a la ropa esta antifluidos que tiene que estar cosida, como me contaba Nastia, con un sistema sofisticado para justificar las importaciones exclusivamente a 3M, lo cual es absolutamente infame, porque la ropa antifluidos que ustedes pueden producir tiene las mismas cualidades que la ropa antifluidos que ellos han importado. Ese detalle de con o sin gluten no tiene ninguna influencia en relación a lo que ha significado que se hayan hecho importaciones de esta naturaleza, vulnerando los derechos del sector productivo ecuatoriano, condenando a muchas empresas a cerrar sus operaciones y a muchos trabajadores a perder su empleo, al IES a perder decenas de miles o cientos de miles de afiliados, a la balanza comercial ecuatoriana a incrementar su déficit, a la economía del país a generar un flujo de divisas innecesario al exterior, cuando esos dólares, el ministro habló de 18 millones de dólares que se habían aportado con las partidas cero arancel, cuando esos dólares, si fuesen solo 18 millones de dólares, aquí se estarían multiplicando y defendiendo la vida, el empleo y a muchas empresas. Entonces, en este camino estamos. Yo les quería pedir que nos ayuden a levantar la prueba en el proceso. El proceso está en curso, los días corren todos los días, y necesitamos pruebas de la afectación de estas medidas al aparato productivo. Entonces, le decía a Paola ahora que nosotros necesitaríamos 2 cuadritos muy simples, por ejemplo, que habría que pedirles a todas las empresas para poder tener una idea de la afectación. ¿Cuáles fueron las ventas entre enero y mayo del año 19 y cuáles han sido las ventas entre enero y mayo del año 2020? Con el comprobante de las declaraciones del IVA que deben haber pagado al SRI, con el registro de la facturación que han hecho durante ese tiempo en la declaración al SRI, de mes a mes, nada más. De esa manera podemos establecer que en el año 2019 vendimos, por decir algo, $100,000, y en el año 2020 esas ventas se redujeron a $50,000, a $40,000, lo que sea. Y lo mismo en relación a los empleos. Y para eso podemos utilizar el formulario de aportes del IES. Se aportó por cuántos trabajadores en ese mismo periodo en el año 19 y por cuánto en el año 2020. De manera que se vea cómo este tipo de medidas han lesionado al empleo
han lesionado la actividad económica, han lesionado a las empresas. Con estas dos cosas que ustedes nos puedan aportar de todas las empresas que han sufrido las consecuencias de estas medidas, nos ayudan enormemente. Pero bueno, yo creo que esta es una buena oportunidad para que los socios de la CAPEPI y quienes no son socios de la CAPEPI establezcamos una nueva relación y empecemos a trabajar en la defensa y la protección de nuestro aparato productivo y del empleo. Este es el motivo de este webinar. No sé si Ramiro, Eunice y las personas que no han intervenido quieren hacer alguna contribución adicional. Y quienes han hablado también, naturalmente. El foro está abierto. Y Marcelo, otra cuestión. Bueno, yo también distribuí por muchísimos años a las cadenas, a las principales cadenas, y como justamente Nastia dijo, es muy difícil competir, especialmente si es que no tengo una prueba, pero si estas cadenas importaron ropa, diciendo es de bioseguridad o trataron de alterar ciertas características de las prendas de ropa, eso obviamente va a perjudicar terriblemente a la industria textil, porque de aquí en adelante la temporada alta, Día de la Madre, que ya nos pasó, el Día del Padre que está pasando, y que en muchos de los casos no han sido las ventas que normalmente se tenían en los años anteriores, pero de aquí la próxima temporada alta es Navidad, y estamos ya a unos 3 o 4 meses de comenzar la temporada alta. Entonces, las empresas, si es que están abastecidas, pero pues la industria textil va a estar súper afectada. Es un punto. Otro punto, como alternativa en la confección, en la pandemia se hizo muchas industrias nos dedicamos a la confección de mascarillas, de trajes de bioseguridad, etcétera. Pero es sorprendente ver que en las compras del CERCOP te piden registro sanitario, por ejemplo, a la mascarilla N95, tipo nacional, que tiene similares características. Cuando el ARSA en enero del 2020 mandó un certificado que esta mascarilla, este tipo de mascarilla, que no es una mascarilla quirúrgica, no necesitaba registro sanitario. Es decir, pero en las compras públicas se exigió registro sanitario. Cuando el propio ARSA dijo no. Es un horror. Sí, exacto. Sí, por favor, continúa, Paola. Discúlpame. Claro, entonces, por ejemplo, eso es otra de las cosas que afectó mucho a la industria textil, porque era una de las alternativas que se tenía en la pandemia, que lo podíamos hacer y que lo podíamos confeccionar y bajo las normas de calidad que se necesitaba, y una mascarilla que sirve perfectamente para la protección. Pero incluso el ARSA comenzó a dar registro sanitario a la mascarilla cuando no hay una normativa que respalde eso, y cuando dio una certificación en enero del 2020 que esta mascarilla no necesitaba registro sanitario. Entonces son tantas cosas que nos ha afectado bastante. ¿Qué digo? Yo lo que puedo decir es que en mi caso es desesperante. Para poder derrogar el impuesto de cero a los aranceles. Eso, Marcelo. Mil gracias, Paola. Muy valiosa tu constatación sobre el tema del ARSA. También me gustaría que... Yo les voy a hacer una carta, ¿no? A través de Paola les envío a todas, a través de Nastia, para que en general en todo el sector se difunda y las empresas puedan aportar pruebas sobre las lesiones que la resolución 004 del COMEX ha ocasionado al establecer esta política de cero aranceles. Que además es una advertencia en relación a la gravedad del acuerdo de libre comercio con México y del libre comercio con Estados Unidos, que implicará la imposición de cero aranceles en el 92% de las partidas, lo cual puede implicar el colapso de todo el aparato productivo del país. Que lo hemos venido denunciando desde la CAPEPI desde el año pasado, y que no es un tema sencillo, no es cuestión de firmar un acuerdo de libre comercio y ponernos
a estrangularnos entre nosotros mismos. Pero habían algunas voces que querían intervenir y también que nos agradecemos intervenir, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Yo también quisiera dar una pequeña intervención. Bueno, yo soy una microempresa, yo fabrico mascarillas tipo N95. La verdad, yo inicié con este proyecto recién justamente por el tema de la pandemia, por el tema de crear una fuente de empleo para muchas personas, familias que realmente estaban en una situación completamente devastadora. Pero sobre todo, primero son los temas de corrupción, los escándalos de corrupción de día a día que salen a la luz es terrible. O sea, el mal manejo de una administración de los fondos públicos. Y segundo, las trabas que ponen, por ejemplo, para un tema de contratación. Nosotros en el Ecuador no tenemos un laboratorio que dé una certificación de normas NIOSH o FDA, y tampoco en Latinoamérica. Existen 2 laboratorios en Brasil y Argentina, el cual están completamente saturados porque obviamente se envían muestras de otros fabricantes de otros países también para poder obtener esta normativa. Aún así, cuando hacen o realizan compras, lo que piden es una normativa y piden este tipo de normativas que certifiquen que la mascarilla cumple con especificaciones técnicas para ciertas áreas, en el cual yo pienso que muchos de nosotros que fabricamos mascarillas, tenemos un producto de calidad porque siempre el Ecuador, y creo que nos caracterizamos por ser un país productivo, no solo en el tema textil, sino en diferentes ámbitos. Y en el tema realmente estamos golpeados porque la falsificación de mascarillas chinas que han llegado con certificaciones de otras fábricas en complicidad de China con Ucrania y que llegan al Ecuador porque es ahí donde nos atacan, a Latinoamérica, y rompen el mercado en un precio sin pagar aranceles, sin pagar impuestos, mientras que nosotros somos quienes creamos una fuente de empleo, quienes nosotros somos quienes pagamos impuestos, generamos fuentes de trabajo y tratamos de una manera de sacar adelante al país de la situación, porque hay que tomar en cuenta que no estamos solo en una crisis de salud, sino en una crisis económica por el despilfarro que existió en el gobierno anterior, y que esas son las consecuencias que nosotros estamos pagando por el robo de personas sin escrúpulos. Entonces, en vez de ver una ayuda del gobierno, un apoyo para los microempresarios, medianos o grandes empresarios, presentan trabas. Porque, por ejemplo, yo adquiero una mascarilla china, pero yo ese dinero, ¿a dónde lo estoy mandando? Lo estoy mandando a otro país y a otra producción. Si yo compro una mascarilla ecuatoriana o compro una pijama ecuatoriana o compro una sábana ecuatoriana, ese dinero yo estoy dejándolo aquí en el Ecuador, estoy pagando impuestos, estoy creando fuentes de empleo y estoy aportando de una manera. Entonces yo creo que es súper importante crear un solo frente y unirnos todos, porque yo pienso que unidos podemos tener nosotros en realidad un diálogo, lograr tener un diálogo con este gobierno que de alguna manera nos pueda facilitar con algunos pedidos que tenemos diferentes empresas, pero que nos den el soporte y el apoyo para nosotros seguir saliendo adelante, porque si nosotros tenemos trabas, no podemos vender y no podemos seguir produciendo un producto. Eso quiere decir que tendremos que despedir a los empleados que actualmente tenemos, y quienes se quedan desamparados son las familias que realmente más necesitan. Entonces el gobierno debe tomar decisiones que sean en apoyo a la industria ecuatoriana y fortalecernos de la producción nacional, o sea, que la gente sea consciente que de cada producto nacional que uno compra hay una historia atrás de ese producto, y apoyarnos entre nosotros mismos, ser una fuerza, apoyarnos entre todos, crear un frente, crear cartas. Marcelito, gracias por el apoyo, igual a la CAPEIPI. Creo que esta reunión ha sido muy importante, es muy importante porque nos sentimos, podemos dialogar, sentimos que estamos siendo escuchados de alguna manera y que nuestras ideas tal vez se puedan plasmar en un diálogo con el gobierno para tomar otro tipo de alternativas, porque en vez de darnos a nosotros en este momento un apoyo para poder crecer o mantenernos, simplemente nos están poniendo el pie. Ellos mismos están haciendo que la industria ecuatoriana se vaya para abajo, porque ¿cómo es posible que liberen los aranceles? ¿Cómo pueden controlar tantas mascarillas, pruebas, guantes, gafas, trajes de seguridad que llegan de otros países? Y cuántas cosas también llegan por ahí, como ropa, pijamas,
que son cosas que no se pueden controlar por la situación que está pasando. Y siempre va a pasar eso, o sea, unos hacen las leyes por bien hacer en el tema de la pandemia y vienen las otras personas vivas a querer meter otras cosas y se hace realmente eso una cadena. Entonces debe existir también un estricto control en estos productos y sobre todo ver de alguna manera si se puede quitar el IVA en tema de lo que son mascarillas, guantes y trajes, productos de salud nacionales. O sea, que el apoyo nos brinden a nosotros, no a otros países. O sea, encima que estamos endeudados con la China, están comprando productos chinos y seguimos enriqueciendo a otros países mientras nosotros somos los más afectados realmente. Entonces es un momento y es hora también de hacer una campaña fuerte y que la gente cree conciencia que debemos apoyarnos en esta situación, porque o salimos todos adelante o simplemente nos hundimos todos, pero de aquí yo creo que lo mejor es caminar siempre juntos. Muchas gracias, Priscila. No sé si Ramiro o María Fernanda, cualquier otra persona, María José, Asti, quieren incorporar. Bueno, yo también quería aumentar un poquito más de lo que habló la anterior participante. Realmente yo no estoy preocupada por la situación, estoy preocupadísima. O sea, con mi esposo nos ponemos a conversar y pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar a la gente si no tenemos trabajo? Nosotros estamos a 0% de ventas. No tenemos 0 ventas, tenemos los pedidos de los diferentes clientes guardados y sabrá Dios hasta cuando nos planifican el nuevo ingreso. Pero nosotros estamos al borde de la desesperación, no tenemos plata y tampoco nos vemos apoyados por la banca. Ellos cerraron sus operaciones, bien gracias, se protegieron ellos mismos y ni siquiera daban sobregiros. Ahorita medio como que nos están queriendo abrir las puertas con refinanciamiento de deudas un poco más de plazo. Pero, o sea, no, uno se siente, o sea, sola, abandonada. Nos sentimos así. El apoyo del gobierno para mí, para nosotros es cero. Yo creo que después del turismo, de los restaurantes, la parte más afectada somos los confeccionistas. Y con todo lo que viene de afuera estamos peor porque de que hay cantidad de ropa traída y que todavía no perchan los diferentes almacenes, es una verdad. Y nosotros, en cambio, estamos con nuestra ropa en nuestras bodegas de nuestras fábricas y la gente ahí sabiendo cómo sobrevivir porque no tenemos para pagar. Ahora sí hay ayuda, yo he escuchado ayuda del Banco Pacífico, de otras entidades, pero definitivamente si uno ha facturado más de cierta cantidad no tiene acceso, solo cierta parte y eso haciendo las colas de colas. Entonces, yo no sé si a través de ustedes, que gentilmente y usted, señor Larrea, tal vez podamos hacer un grupo representativo y visitar al ministro de la Producción y a través de él tal vez llegar al presidente para que nos ayude, porque así, en mi caso, estaremos quebrando un montón y vamos a dejar en la calle a un montón de gente. En mi caso, como les contaba hace rato, creo que tengo 165 operarios. Y no es fácil para uno decir, chao, ya, nosotros estamos luchando por salir, pero no podemos. No hay cómo, no hay pedidos, no hay entregas. En cero nuestras ventas, o sea, se acabó la pandemia y seguimos así, igual. Entonces, no sé si será posible mi propuesta, señor Larrea. Claro, ¿ustedes son de la CAPEPI o no? Fuimos, pero después decidimos retirarnos y nos retiramos, pero podemos volver a ingresar. Sería una alegría que nos acompañe en la CAPEPI. Sí, eso es hacer, perdón que le interrumpa, hacer fuerza, unirnos, porque en este país de Ecuador somos los confeccionistas, cada quien por su lado. Tenemos que unirnos y poniendo en comparación, por ejemplo, Colombia, son súper unidos y en lo que ellos están afectados, llegan hasta el presidente y logran. Y así podemos nosotros empezar por este grupito que estamos ahorita y extendernos y hacer un grupo grande unido para poder conseguir lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno, en lo actual, por ejemplo. Por eso le preguntaba, porque en la CAPEPI hemos estado luchando por generar líneas de crédito que permitan a las empresas sobrevivir frente a esta crisis.
y esta línea de crédito que se ha puesto en marcha el Banco del Pacífico es de alguna manera un producto de esta exigencia que hemos planteado desde el inicio de la pandemia, cuando el presidente de la Cámara, Gustavo Ruiz, se dirigió al presidente de la República pidiéndole que tienen que bajarse los aranceles, y pidiéndole además que tienen que prohibirse las importaciones de todo lo que el Ecuador produce. Sin embargo, lo único que hemos podido obtener es, hasta el momento, esa línea de crédito al 5% anual en el Banco del Pacífico. Nosotros tenemos en ACAPEI un equipo de asesoría técnica externo que se encarga de manejar los temas de carácter financiero, para presentar los flujos de fondos, los planes de inversiones, etcétera, y gestionar la concesión de los créditos tanto en Banco del Pacífico como en Ban Ecuador. Aquí también tenemos un convenio con 6 líneas de crédito distintas a las que la empresa suya y de su esposo podrían apelar. Estos son elementos importantes porque estamos en esa batalla. Pero ahora, sin perjuicio de que aquí logremos un acuerdo de más amplia proyección, porque tenemos que ir articulando a todos los productores y a sus trabajadores en una acción común para enfrentar el desastre que estamos advirtiendo y que lo estamos viviendo. Ahora, este webinario tenía el propósito de plantearles que nos apoyen en la demanda de la derogatoria de la resolución 004 del COMEX, que establece el arancel cero para las importaciones en este periodo de la pandemia. En un conjunto de partidas y subpartidas, pero como ustedes advierten, es muy posible que utilizaron esas partidas para encubrir importaciones de otros productos falsamente declarados y estoquearse, marginando el aparato productivo nacional en todo lo que será la reactivación eventual de la economía, incluso la crisis de diciembre, por lo cual la crisis nos va a empezar a golpear más fuertemente todavía en los meses que vienen. Por eso les quería pedir que nos den el reporte. En el caso suyo, por ejemplo, Unice, le quisiera pedir si nos puede dar un cuadro comparativo de lo que fueron las ventas de su empresa en febrero y mayo del año 2009 y las ventas de la empresa entre mayo y enero y mayo del 2020. Si ustedes han sostenido con 0 ventas a esos 169 trabajadores de su empresa, realmente merecen el aplauso de todos, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con Nastia, ¿no? Que ha sostenido y sacrificando el patrimonio de ustedes, inclusive, con toda seguridad. Pero si han disminuido el número de trabajadores, también háganlo saber, porque este tipo de medidas lo que han generado es desempleo, cierre de empresas, parálisis productiva con consecuencias económicas y sociales gravísimas, es las que tenemos que confrontar. Y además de esto, les quería pedir, por la iniciativa de Sila, que sería importante que ustedes, les voy a enviar a través de Paola los escritos que se han presentado en este proceso, para que ustedes desde cada una de sus empresas nos envíen una carta o envíen una carta al ministro con copia a nosotros, para que se anexe el proceso contando el testimonio de cómo han sufrido las consecuencias de este arancel cero, ¿no? Porque tenemos que obtener la derogatoria del arancel cero. Si logramos que el mismo ministro derogue como resultado del proceso administrativo que él abrió por decisión de la ACAPEMPI, excelentísimo, tendremos que pelear en la Corte Constitucional y además advertir las graves consecuencias que este arancel cero tiene para el conjunto de la actividad productiva. Esas serían las cosas que les planteo. Quienes sean socios de la ACAPEMPI, estamos ahí para atenderles. Quienes no sean, les invitamos a asociarse a la Cámara. Muchas gracias, muchas gracias. Será un honor que vuelvan a la Cámara. Y si no vuelven, igual vamos a seguir construyendo esta red de defensa de la producción nacional y del... ¿Ok? Así es, muchas gracias. A usted, Eunice, muchas gracias. Bueno, creo que... Marcelito, no sé si es que preferible tú les compartes tu número celular o un correo electrónico para que tengan más contacto contigo y... Claro, yo les anoto aquí y podamos conversar todos y según como ustedes vayan organizándose. Les envío mi número celular ahorita en el chat para que lo registren y también el mail para que nos puedan enviar las cartas. Ojalá y me envíen también la información de ustedes para poder consolidar esta acción que estamos llevando adelante, que obviamente es en defensa gremial de todas las empresas de la ACAPEMPI, pero
pero en defensa de todas las empresas y todos los trabajadores. Este es el tema y de la economía nacional. Porque como lo dijimos al inicio de este tema, esas decisiones han significado una fuga de divisas, lesionando nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pagos, y lesionando nuestro aparato productivo, el empleo, el IES, los ingresos fiscales inclusive, y además han pagado sobreprecios descomunales. Ofenden a la dignidad humana en todos sentidos. Yo quiero agradecerles mucho a todas ustedes y a todos ustedes por su participación en esta invitación que fue tan improvisada y rápida, pero creo que para mí es muy importante el testimonio que ustedes nos han dado y vamos a introducirlo en el proceso administrativo que llevamos adelante. Creo que las sugerencias de UNICE son muy importantes. Tenemos que unirnos para que no atropellen los derechos de la actividad productiva del país, del aparato productivo y de los trabajadores del país. En definitiva, sin el consumo interno no hay desarrollo productivo, no hay actividad industrial. Lo que tenemos es una gran parálisis. Mi apreciación es que el país se debate ahora entre dos programas económicos: el programa de la recesión forzosa, impulsada irresponsablemente por los mismos economistas que gestionaron el salvataje bancario de la década del 90, me refiero claramente al señor Augusto de la Torre y a su combo, que colapsaron la economía del país en esa época y que ahora están nuevamente planteando un conjunto de medidas que, lejos de habilitar la actividad productiva, la están ahorcando y ahogando a la actividad productiva. Y quienes, por el contrario, consideramos que el camino hacia adelante es la reactivación productiva, el desarrollo de la actividad productiva, el crédito barato para el desarrollo de la actividad productiva, la protección y la ampliación del mercado interno, mejorando los niveles de consumo de la demanda interna y obviamente creando además un conjunto de políticas económicas que permitan que podamos salir de esta crisis vivos, ¿no? Como nos queremos. Ok. Les agradezco mucho nuevamente su presencia, les envío un gran abrazo. Ya les mandé mis datos, estoy a sus órdenes en lo que consideren y les agradeceré mucho que a mi teléfono directamente me envíen sus números de teléfono, nombres y emails para poderles enviar la documentación de la campaña que estamos llevando adelante ahora por la derogatoria de la resolución 004 del COMEX. Y luego vamos a plantear la derogatoria de la resolución 105 del SERCOP, que está articulada en esta para la liberación de las importaciones, de los controles previos del SERCOP y de la verificación de la producción y la oferta nacional, que no se ha hecho. ¿Ok? Muchísimas gracias. Vamos a la batalla y ganaremos. Aunque la batalla sea dura, espero que un día levantemos la bandera de la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, Marcelo. Gracias, Paola. Gracias, Marcelo. Gracias de verte también. Buenas noches. María José, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Marcelo. Hasta pronto, Ulises. Hasta pronto, Priscila. Estén muy bien. Hasta pronto, Ramiro.